Cuando me enteré de que la familia de mi esposo estaba apostando sobre cuándo nos íbamos a separar, supe que ya era hora de declarar un ganador. Cuando conocí a la familia de mi esposo, eran un grupo súper unido que me recibió con los brazos abiertos. Me invitaban a todas las reuniones familiares y me hacían sentir como parte de la familia. Todo eso cambió después de nuestro compromiso. Su mamá y sus hermanos dejaron de responder a mis llamadas y mensajes de texto, y los familiares lejanos no me contestaban en Facebook. La única que mantuvo contacto fue una de sus hermanas, que me ayudó con los planes de la boda. Durante la boda, la mayoría siguió evitándome, y los pocos que no lo hacían se dedicaban a hacer comentarios sarcásticos sobre mis elecciones para la boda, como el vestido, el lugar, la decoración y todo eso. Le hablé a mi esposo varias veces sobre cómo me habían apartado de repente, y él me decía que estaban sorprendidos de que nos casáramos tan pronto. Eso no tenía sentido para mí, pero no soy de las que insisten en estar cerca de quienes claramente no les agradan. Así que dejé de intentar con ellos. Llevamos más de un año casados y el silencio ha pasado a ser una tortura. Sus hermanos me han enviado fotos de él con sus exnovias, diciéndome que debería teñirme el cabello como el de ellas, ya que yo soy morena y ellas eran rubias. Su mamá me ha invitado a reuniones con sus amigas, solo para llamármela del hijo o burlarse de mi peso y estilo. Traté de evitar ver a esas personas, pero mi esposo seguía insistiendo, ya que es muy apegado a la familia y quiere que participe en todo. Todo llegó al límite. Fue hace unas semanas, cuando fuimos al cumpleaños de su hermano y toda la familia estaba ahí. Desde el momento en que llegué, sentí que me tenían en la mira. Algunos sobrinos de mi esposo me persiguieron con una pistola de agua, lo cual no me hubiera molestado si no fuera porque, por alguna razón, tenía tinte rojo dentro. Hice un pastel de crema de plátano delicioso para el postre y todas las viejitas se troncharon de risa porque decía que se veía horrible y que debería mejorar. Donde quiera que iba, alguien se portaba súper grosero conmigo. Cuando fui al barrio, me encontré con un tipo que me dijo que no quería que me metiera al baño buscando un poco de paz, cuando alguien tocó la puerta y dijo que tenía una emergencia. Apenas abrí la puerta, alguien me estrelló el pastel de crema de plátano que había llevado directo en la cara. Solo escuché carcajadas y cuando me limpié los ojos, toda su familia estaba ahí mirándome y grabando. Me sentí humillada, agarré una toalla y salí corriendo de la casa. Di unas vueltas por la manzana, me limpié y lloré. Entonces la hermana de mi esposo se acercó y me pidió hablar. Me pidió disculpas por lo que había pasado y me dijo que no quería que me metiera al baño buscando un poco de paz, cuando alguien tocó la puerta y dijo que tenía una emergencia. Ella dijo que su familia puede ser un grupo de idiotas a veces y que este era uno de esos momentos. Le pregunté por qué habían sido tan crueles conmigo desde que nos comprometimos. Ella dijo que me lo contaría, pero que debía prometer no decirle a nadie que ella me lo había dicho. Acepté y me explicó que al comprometernos, uno de sus hermanos bromeó diciendo que ni siquiera duraríamos un mes. Otro dijo que al menos nos casaríamos, pero que nos divorciaríamos después. Luego la broma se salió de control y casi toda la familia había hecho apuestas sobre cuándo nos separaríamos. En ese momento sentí que el corazón se me caía al estómago. Dijo que todos habían sido crueles conmigo, esperando empujarnos hacia la ruptura en la que cada uno había apostado. Sabían que mi esposo no haría nada al respecto porque es una persona complaciente. En ese momento sentí que la garganta se me cerraba y le pregunté si mi esposo sabía todo esto. Ella admitió que sí lo sabía. El día de nuestra boda, su papá, borracho, le dijo que durara más de 5 años porque esa era su apuesta. En ese momento no sabía si estaba más destrozada o enojada. Le había dicho un montón de veces lo incómoda que me sentía con su familia y él siempre me daba excusas, sabiendo que estaban tratando de alejarme a propósito. ¿Qué demonios? Le pregunté si ella también había apostado y me dijo que sí, que pensaba que nos separaríamos antes de la boda porque creía que yo descubriría todo antes. Dijo que mi esposo también había hecho una apuesta y me preguntó si quería saber cuánto tiempo le había dado. Le pregunté si era en algún momento entre ahora y las próximas semanas y me dijo que no. Le respondí que bien, no quería que él ganara la apuesta. Me alejé de ella, volví a la casa, agarré mis llaves y me fui, dejando a mi esposo atrás. Fui a casa de mi papá y me derrumbé contándole todo. Él estaba furioso y parecía listo para hacerle algo a mi esposo. Después de unas horas, mi esposo empezó a mandarme mensajes preguntando a dónde había ido y por qué lo había dejado. Decía que solo era una broma.
Le dije que era más que eso y que había arruinado todo con sus mentiras. Me dijo que solo era un pastel en la cara, que no era para tanto. Fue entonces cuando me di cuenta de que su hermana no había mencionado nada, claro que no. No quería que la culparan por contarme la verdad. En ese momento decidí jugar con las emociones de su familia, tal como ellos lo habían hecho conmigo. Le dije que me sentía mal y que había hecho una prueba de embarazo y que había salido positiva. Sabía que él todavía estaba en casa. Sabía que estaba en casa de su hermano y que en menos de una hora toda su familia sabría la noticia. Le dije que necesitaba tiempo en la casa de mi papá y que le avisaría cuando volviera. Ni siquiera me contestó el mensaje, pero vi en su historia de Snapchat que él y algunos familiares estaban de fiesta, mientras que otros al fondo se veían súper tristes. Nadie me llamó ni me mandó un mensaje para felicitarme, así que solo puse los ojos en blanco y le pedí a mi papá que agendara una cita con su abogado de divorcio lo más rápido posible. Mi cuñada me llamó y me preguntó si en serio estaba embarazada y le dije que no, solo quería que todos sintieran que habían perdido la apuesta. Ella me dijo que estaba funcionando y que los únicos que celebraban eran los que decían que estaríamos juntos a largo plazo. Le agradecí por ser sincera conmigo, pero le dije que si no le importaba, preferiría no volver a hablar con nadie del lado de la familia de mi futuro ex. Ella dijo que lo entendía y me deseó suerte. Cuando por fin empecé el proceso de divorcio, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Nunca me imaginé que mi matrimonio terminaría así, con apuestas cínicas y risas humildes. En ese momento me sentí muy orgullosa de todo lo que había pasado. Volver a la casa de mi papá, donde pasé la mayor parte de mi adolescencia, fue como regresar a una parte de mí que había perdido con los años. Sin embargo, cada rincón de la casa parecía juzgarme, como si me reprocharan no haberme protegido desde el principio. Durante los días siguientes, mi esposo, o mejor dicho, mi futuro ex, siguió insistiendo con mensajes y llamadas. Oscilaba entre disculpas forzadas y justificaciones absurdas, tratando de convencerme de que lo ocurrido era solo una broma sin mala intención. En todos los mensajes minimizaba la situación, tratándola como si fuera un incidente menor. Esto solo me irritaba más. Realmente creía que era tan ingenua como para volver con él después de todo. El colmo fue cuando se presentó en la casa de mi viejo sin avisar, diciendo que quería hablar. Yo estaba tratando de recuperarme de una noche en vela, con la cabeza llena de pensamientos que iban del asco a un poco de nostalgia que me daba rabia sentir. Cuando escuché su voz en la puerta, me levanté, respiré hondo y me sentí muy orgullosa. Fui a la sala intentando mantener la calma. Mi padre, que no podía ni ver a este tipo de nuevo, estaba observando todo desde lejos, listo para meterse si hacía falta. Cuando nos miramos, vi que no parecía arrepentido. Tenía una actitud de superioridad, como si creyera que con solo estar ahí todo se iba a arreglar. Antes de que dijera algo, fui directa al grano. ¿Qué quieres? Intentó ponerme la mano en el hombro, pero me aparté. Vi un destello de irritación en sus ojos, aunque rápidamente suavizó la expresión. Solo quería hablar, aclarar todo esto. No creo que debas tomar decisiones tan drásticas, dijo, como si yo estuviera actuando de forma irracional. Mi paciencia estaba por los suelos, pero lo dejé seguir sin interrumpirlo. Mira, entiendo que te sentiste mal con la broma de mi familia, pero fue solo eso, una broma. Nos reímos, pero no significa nada, solo estaban divirtiéndose. Parecía creer de verdad sus propias palabras, como si pudiera minimizarlo todo de un plumazo. Pero cuando me fui a la casa, me dijeron que fue solo una broma, repetí incrédula. Hicieron apuestas en contra de nuestro matrimonio. Me tiraron un pastel en la cara, se rieron de mí, y tú, mi voz temblaba de rabia, tú lo sabías todo y aún así me dejaste pasar por esto. Él puso los ojos en blanco, molesto, como si yo estuviera exagerando. No necesitas actuar como si fuera el fin del mundo. Ellos son así y tú lo sabías cuando entraste a la familia. Es una costumbre, ¿entiendes? No, 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 yo mismo aposté que duraríamos más de 5 años. No es que quisieran que nos separáramos, solo era una forma de entretenerse. En ese momento me di cuenta de que él no veía nada malo en lo que había pasado. Creía de verdad que su lealtad era hacia su familia, no hacia mí. La decepción me hacía un nudo en la garganta y sentía que cualquier intento de discutir sería inútil. La rabia ahora venía con una sensación de derrota. Nunca fui su prioridad, nunca lo sería. Al ver que no cedería, intentó cambiar de estrategia. Si realmente estás embarazada, creo que deberíamos pensarlo mejor.
Yo puedo aceptar el divorcio, pero necesitamos pensar en el bebé, dijo, apelando ahora a la supuesta mentira del embarazo que yo había inventado. No sabía si reír o llorar. De verdad pensaba que estaba tan desesperada como para usar un embarazo falso para retenerlo. Respiré profundo tratando de mantener la calma. No entiendes, ¿verdad? Dije en voz baja pero firme. No hay ningún bebé, fue solo una mentira. De la misma manera que tu familia jugó conmigo, yo jugué con ustedes. Solo quería que sintieran el mismo desconcierto e inseguridad que me hicieron sentir. Y ahora que sabes la verdad, puedes salir por donde entraste y seguir tu vida con tu adorada familia. La expresión de Sok en su rostro fue un pequeño consuelo, un destello de satisfacción que guardé para mí. No dijo nada, solo salió cabizbajo sin mirar. Lo vi salir por la ventana y cuando el coche desapareció a lo lejos, sentí una mezcla de victoria y tristeza. Era el final de una etapa, pero las cicatrices seguían ahí, ardientes, palpitantes. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no menos dolorosos. Recibí algunas llamadas y mensajes de su hermana, la misma que me había contado todo, pidiendo disculpas por el comportamiento de su familia y diciendo que lo sentía mucho. Le agradecí su sinceridad, pero le dejé claro que necesitaba tiempo para superar todo y que prefería mantener la distancia. Ella respetó mi decisión y dejó de llamarme. Cuando por fin tuve tiempo para pensar, me di cuenta de que todavía me quedaba un largo camino por recorrer. Decidí no dejar que esta mala experiencia me definiera, pero era difícil pensar en el futuro sin sentir el peso de las decepciones recientes. Empecé a buscar nuevos hobbies y a meterme en actividades que me distrajeran, y poco a poco la amargura empezó a transformarse en una nueva determinación. Me prometí a mí misma que nunca más permitiría que me trataran como algo desechable. Un día, mientras revisaba el celular, vi una notificación inesperada. Él había publicado algo en las redes sociales, un mensaje reflexivo sobre aprender a valorar lo que se tiene antes de perderlo. Eso me causó una rabia inmediata. Ahora quería hacerse la víctima en público, intentando proyectar la imagen de alguien que había aprendido la lección. Sentí que la ira volvía, pero respiré hondo y decidí que esta batalla no sería en redes sociales. Mi venganza llegaría con el tiempo, a través de mi felicidad y el éxito que construiría lejos de todos ellos. Sin embargo, unas semanas después, recibí un correo de su abogado, pidiendo una conversación amistosa para discutir los términos del divorcio. Era un intento desesperado para que yo no exigiera nada o, quizás, una jugada para convencerme de reconsiderar, alegando que sería mejor para ambos. Sonreí al leer eso, ya no existía un ambos. Mi vida ahora era solo mía y me aseguraría de dejarlo bien claro. La reacción de mi abogado fue complicada, mi respuesta apenas empezaba a formarse en mi mente. Quizás una visita al abogado para discutir los términos más apropiados. O tal vez un acuerdo financiero que él jamás esperaría. Aún no estaba segura, pero tenía la firme decisión de que cada uno de ellos entendiera el error que cometieron al jugar conmigo y con mi dignidad. Después de que terminé con el divorcio, empecé a sentir una paz diferente dentro de mí. No era solo el alivio de estar lejos de toda esa toxicidad, sino el gusto de haber cerrado esa historia de una manera que me dejó vivir mi vida. Me quedó claro que estaba por encima de toda esa mezquindad. Cada paso que daba para alejarme de ese matrimonio era una prueba de que la verdadera ganadora de esa apuesta era yo. Yo decidí cuándo y cómo terminaba, y fue en mis propios términos que la historia encontró su final. En los primeros días después de la separación, sentí un vacío raro, un silencio casi desconcertante. Estaba sola, reconstruyendo mi vida sin las constantes exigencias de agradar o defenderme de su familia. Empecé a darme cuenta de que ahora, por primera vez en años, no tenía nada que hacer. No tenía que preocuparme por las expectativas de nadie más. Podía vivir mi vida como quisiera, sin amoldarme a las demandas de una familia que nunca me aceptó. Empecé a enfocarme en mí misma de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Compré nuevos muebles para mi casa, pinté las paredes con colores que siempre me habían gustado, pero que él decía que eran demasiado intensos. Redescubrí pasatiempos que había dejado de lado y volví a estudiar temas que siempre me interesaron. Cada pequeño cambio, cada nuevo hábito, era un recordatorio de que mi vida ahora me pertenecía solo a mí. Ya no había nadie juzgándome o esperando que fallara, y esa era una sensación poderosa. Por más que estaba completamente decidida a dejar todo atrás, de vez en cuando me llegaban noticias de mi ex y su familia. Algunas amigas en común me contaban que él estaba destrozado y que parecía arrepentido de todo lo que había pasado.
Otras decían que él seguía intentando contar una versión de los hechos, en la que parecía que yo había abandonado el matrimonio. Yo solo me reía, podía contarme todo lo que había pasado. Podía contarles a los demás la historia que quisiera, pero nosotros sabíamos la verdad. Un día recibí un mensaje de una prima suya, una de las pocas que no se había metido en esa apuesta cruel. Me dijo que toda la familia estaba en shock por el fin del matrimonio y que su madre incluso culpaba a la hermana por haberme contado todo. Están perdidos sin ti, escribió, como si yo hubiera sido la que mantenía unida a esa familia. Ese mensaje fue la prueba final de que nunca me habían valorado de verdad, solo querían a alguien que los sostuviera. Y cuando se dieron cuenta de que no sería esa persona, sintieron el peso de sus propias decisiones. Quería darme una última respuesta a mí misma, una especie de ritual de cierre que marcara mi victoria definitiva, no solo sobre ellos, sino sobre cualquier sombra de inseguridad que pudiera quedar en mí. Pensé en todas las humillaciones que había aguantado, en esos comentarios que soportaba en silencio, en el silencio de mi exmarido mientras yo aguantaba cada insulto. Y entonces decidí hacer algo que nunca pensé que haría, una última visita a la casa de su familia. Cuando llegué se sorprendieron al verme, algunas miradas eran de desconfianza, otras de pura vergüenza. Mantuve la calma y me aseguré de dejar claro que no estaba allí para reconciliarme con nadie. Solo quería ver a esas personas por última vez y cerrar ese ciclo con dignidad. Mi ex-suegra intentó disimular, preguntándome con una falsa amabilidad si necesitaba algo o si había algo pendiente. Respiré hondo, la miré fijamente y con una leve sonrisa le dije, ¿qué es eso? En realidad, solo vine para que pudieran ver quién realmente ganó esta apuesta. Se quedaron en silencio, incómodos. Sabía que no entenderían el peso de esas palabras, pero no era para ellos entenderlo, era para mí. Me giré para salir, pero antes de irme, los miré a todos y añadí, ustedes apostaron por mi fracaso, pero soy yo quien sale por encima. No dejé que me derrotaran, saben, y a cada uno que pensó que no podría solo les digo gracias. Me ayudaron a no rendirme, me hicieron ver mi propio valor y espero que eso les quede claro. Porque mientras yo sigo adelante, ustedes seguirán siendo lo mismo de siempre. Salí de esa casa sin mirar atrás, sabiendo que era el final perfecto para esta historia. Me pasé una mano por el pelo, levanté la cabeza y caminé hacia mi coche, sintiendo una mezcla de orgullo y libertad. Sentí como si hubiera dejado un peso enorme atrás. Las amargas memorias todavía están ahí, pero ahora solo son eso, recuerdos. Partes de un pasado que ya no me controla. Soy la ganadora de la apuesta porque terminé cuando quise, a mi manera, y salí por encima sin necesidad de rebajarme a su nivel. Jamás tendrán el gusto de verme rogar, ni de verme sufrir más de lo que ya sufrí. Mi silencio, mi dignidad y mi partida fueron mi respuesta definitiva. Ahora mi vida sigue y el futuro es un campo abierto de posibilidades. Ya no existen más limitaciones impuestas por nadie excepto por mí misma. No tengo dudas de que vendrán nuevos desafíos, pero ahora sé que puedo enfrentar lo que sea. Ellos apostaron por mi fracaso, pero fui yo quien dio la jugada final y salí como la verdadera ganadora, con la cabeza en alto y el corazón en paz.